Hola, el pasaje del Evangelio de hoy es sencillo, corto, pero profundo. Entonces, podríamos sacar muchísimas reflexiones para nuestra vida y abusando un poco de la ocasión, vamos a hacerlo en forma de lectura orante de la palabra, en forma de lección divina. La primera cosa es, tenemos que ubicarnos. Dice el Evangelio que el Señor sale de Jericó. Jericó es una ciudad que está por debajo del nivel del mar, que dicen que es la ciudad más antigua del mundo. Y era el paso para subir a Jerusalén. Como en todas las ciudades que estaban cerca de Jerusalén, era normal que las personas que sufrían algún tipo de discapacidad se sentaran al borde del camino a pedir limosna, porque muchísimos iban a Jerusalén por motivos religiosos. Y en esas circunstancias había un cieguito que estaba parado fuera de la ciudad, camino hacia Jerusalén, que se llama Bartimeo, como escuchamos su nombre en el Evangelio de hoy. Y cuando él escucha el tumulto, pregunta, ¿quién es? Y le dicen, es Jesús, el Nazareno. Y entonces, claro, ahí comenzamos nosotros a escuchar este hermosísimo pasaje. Escuchamos. Al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo no tiene miedo de confesar su fe en Jesucristo. Y en medio de la altura comienza a gritar, además reconociendo que es el Mesías. En Israel todos tenían por cierto que el Mesías era hijo de David, era descendiente de David. Y entonces reconoce en Jesucristo al Mesías. Luego dice, mucho le regañaban para que se callara, pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. La gente le pedía que se callara. Y ante eso él gritaba más fuerte. O sea, él no le tiene miedo a la gente, ni tampoco le importa qué es lo que puedan decir de él. Él cree en Jesucristo y lo manifiesta con su vida. Y toma en consideración que en nuestra vida vamos a encontrarnos con muchísimas personas y vamos a escuchar muchísimas voces que nos van a pedir que dejemos de dar testimonio de Jesucristo, porque le fastidiamos. Pero ahí tenemos que asumir la misma actitud de Bartimeo. Tú me dices que me calle, pues yo grito con más fuerza, ¿sí? Voy a seguir dando testimonio de mi fe en Jesucristo. Seguimos leyendo en el pasaje del Evangelio de hoy. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate que te llaman. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Bartimeo se deshace de todo lo que pueda impedir llegar a Jesucristo. Después que le comunican que el Señor quiere hablar con él, que lo ha llamado, él se deshace del manto. El manto que era una indumentaria casi obligatoria en la época del Señor, y lo lanza a un lado. Y la razón es bastante clara. A un invidente se le hace muy difícil moverse si está envuelto en un lienzo, y por eso se deshace del manto. Y de la misma manera nosotros tenemos que deshacernos de todas aquellas cosas que se convierten en un obstáculo para que nosotros podamos acercarnos a Jesús. Aunque parezcan útiles, pero si en un determinado momento me supone un muro para llegar a Jesucristo, pues me deshago temporalmente de eso. Seguimos leyendo en el pasaje del Evangelio. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le contestó, Maestro, que pueda ver. Esa pregunta de Jesús el Señor nos la hace todos los días. El Señor está dispuesto a abrir su mano y dejar correr su misericordia sobre nosotros.
Y ante esa pregunta que le hace el Señor a Bartimeo, él ora con sinceridad. Le dice, pues, con toda sencillez, de hecho es una sola frase, con toda sinceridad le dice que lo libere de aquello que más le turba el corazón, que le quite del corazón esa angustia. Y confía en el Señor. Y esa frase de Bartimeo puede ser una invocación, una ejaculatoria que nosotros podemos decir muchísimas veces durante el día y millones de veces a lo largo de nuestra vida. Que podamos ver. Maestro, que pueda ver. Mira, nuestra vida está llena de cosas que pueden oscurecer nuestra percepción de la voluntad de Dios, y no hay mejor remedio que pedirle al Señor que nos ayude. Eso lo llama el Santo Padre en la última, en la Gaudete de Sultate, lo llama discernimiento. Luego, seguimos leyendo, dice, Jesús le dijo, anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Bartimeo sigue a Jesús. Y no se acerca a Jesucristo solamente por interés. Su intención no es solamente verse libre del mal que le aqueja. Su fe va más allá de obtener un favor. El que era antes ciego muestra lo que es la fe verdadera, seguir a Jesucristo y vivir según sus enseñanzas. Y así debemos hacer nosotros. Nosotros tenemos en Bartimeo un ejemplo de cómo vivir nuestra fe, de vivirla sin miedo, de no tener miedo de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de rechazar todas las voces que nos piden que dejemos de dar testimonio de nuestro Señor, de librarnos de todas aquellas cosas que se convierten en un obstáculo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y luego, seguir a Jesús, seguir al Maestro. Ahí tenemos el mejor ejemplo de cómo vivir nuestra fe. Que Dios te bendiga.